Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vamos a entrar en la segunda clase, el segundo bloque. El segundo bloque yo lo dividí. En el primero hablamos de convertirte en tu mejor versión, de convertirte en tu mejor versión de vibración, de lo que ve el mundo, de cómo te sentís, de cómo actúas, de cómo caminás, de levantar tu autoestima para que el mundo te perciba distinto, para que vos te percibas distinto y ganes más confianza. Eso es el primer paso fundamental para encarar cualquier tipo de negocio y más en el real estate, pero cualquier tipo de negocio. Si no estás alineado con vos mismo, sobre todo en cuerpo, espíritu y mente, es muy difícil que avances, o si avanzás es muy difícil que te caigas, porque no estás sólido, no estás con buenos cimientos. El segundo bloque que yo quería hablar era ya más específico del real estate, pero que va a cualquier otro negocio. Lo hablo con el real estate como para poner un ejemplo y porque hoy estamos empezando a hablar de cómo uno se podría meter en este negocio, o si ya estás adentro, cómo sacar el mayor provecho. La mentalidad en el real estate. A ver, ¿cómo te explico? La mayoría de las inmobiliarias y los agentes inmobiliarios que están en este rubro son gente muy quieta, muy pasiva. Se quejan que no hay resultados, se quejan que no hay cambios, pero yo no veo gente que tenga demasiadas ideas y que le ponga mucho trabajo. La mayoría de las inmobiliarias hacen todo lo mismo. Ponen un cartel con un teléfono, ponen un aviso en su momento en el diario, hoy serán en portales inmobiliarios. Ya otro nivel puede llegar a ser alguna campaña por redes sociales, puede ser una campaña por Instagram, puede ser AdWords, y se quedan esperando el llamado por teléfono. ¿Qué pasa? Se quedan esperando el llamado por teléfono, pero a su vez hacen publicidades en redes sociales, ponen su WhatsApp, pero si les llega un WhatsApp a las 9 de la noche no lo contestan porque ya es tarde. A pesar que la publicidad está dando vuelta a las 24 horas. O si les llegan las consultas, se meten a la mañana un ratito, contestan las que les llegan y algunas se le van acumulando, no hacen seguimiento, ya ni siquiera llaman por teléfono directamente, por ahí le mandan un WhatsApp y se quedan ahí, le mandan el folletito, la fotito de la unidad y se quedan ahí esperando. Y la realidad es que eso está muy lejos de ser un vendedor, eso está más cerca de ser un vendedor demostrador. Las inmobiliarias que se quedan así quietas no prosperan, sobreviven. Claro, yo sé que a muchas les sirve, ¿por qué? Porque si vos no tenés demasiadas ganas de crecer o no tenés demasiadas expectativas, decís, bueno, meto 1 o 2 alquileres por mes y si hago una ventita cada 60 días, no sé, vendo una casita, un departamento de $100.000, 150, me quedan $6.000, $8.000, con eso tiro 2 o 3 meses, acostumbrado a lo que ganaban antes y están tranquilos. Pero la realidad es que acá yo creo estar hablando con gente que quiere progresar, con gente que quiere tener su propio capital para hacer sus propias inversiones y moverse a otro ritmo, a otro nivel. Entonces, por un lado tenés inmobiliarias así, por otro lado tenés esas inmobiliarias que contratan vendedores y tenés el vendedor que a lo mejor arrancó con todas las pilas y después yo he capacitado vendedores inmobiliarias que te dicen, no, yo no tengo resultado, el mercado está parado, no, que la crisis, el dólar, no, que las retenciones del campo, no, que Trump y la guerra. Y siempre tiene excusas, siempre hay excusas. Ahora cuando vos agarrás y le decís, bueno, a ver, contame qué es, contame cómo es tu día, ¿a qué hora empezás a trabajar? No, mirá, nosotros trabajamos de 9 a 17, perfecto, bueno, ¿qué haces? No, yo cuando llego, bien, paso a paso. No, yo cuando llego me hago un cafecito,
Me gusta estar informado, me abro las páginas de los diarios, las páginas de noticias, leo, me tomo el cafecito tranquilo, charlo con mis compañeros de las siguientes novedades. Si hicieron tipo 10, 10 y media, contesto algunos mails, veo si mando algunos WhatsApp, algunos llamados, me fijo si el diseñador me pasó consultas o si el jefe me pasó consultas de las redes sociales o entraron por algún portal. Organizo alguna visita a algún departamento y bueno, y tipo 11 bajo, me fumo un pucho, o salgo afuera, me fumo un pucho y tipo 12 y media paro una horita para almorzar y bueno, y así se le pasó todo el día y no hizo absolutamente nada. Están todos en modo vendedor, pero todos en modo vendedor de esperando a que me llamen o esperando que alguien golpee la puerta milagrosamente y te diga, che, quiero 5 departamentos. La mayoría es eso, entonces se queja después que no funciona. Y después tenés inmobiliarias que van a lo seguro. Por ejemplo, tenés inmobiliarias que se arman su departamento de alquileres o administración y generan, a lo mejor no demasiadas propiedades, pero ya generan 50, 60 propiedades que administran, que le dejan lo seguro, que pasan a ser autoempleados o empleados directamente, manejan eso y eso les lleva absolutamente todo el mes y aparte te hace un desgaste bárbaro. Y dejan de atender lo importante que son las ventas, o dejan de atender lo importante que son los contratos más importantes. Entonces, la inmobiliaria tradicional ya murió hace rato. Podés vivir de la inmobiliaria, sí, la mayoría de las inmobiliarias viven de esa manera. La mayoría de las inmobiliarias hoy trabajan con las redes sociales, pero se enojan si las llamás después de las 5 de la tarde. La mayoría de las inmobiliarias trabajan con las redes sociales y, por ejemplo, acá en Punta del Este trabajan mucho con el turismo. Ahora, un sábado y domingo no te van a mostrar una propiedad porque los sábados y domingos no trabajan y justamente los sábados y domingos es cuando más gente llega acá y cuando más posibilidades tenés de vender. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con la mentalidad y hay una cuestión que tiene que ver con el carácter y con las ganas que vos le pones al laburo. Si vos no cambiás eso, es muy difícil que prosperes y es muy difícil que avances. Entonces la mentalidad del real estate, en realidad, esta mentalidad se viene arrastrando de hace mucho tiempo y en realidad el agente inmobiliario es una persona que asesora, que busca oportunidades, que está todo el tiempo dando vuelta y generando mercado, o generando oportunidades, o conectando personas para generar oportunidades. Una persona que todo el tiempo se tiene que estar capacitando y una persona que prácticamente no tiene que estar en la oficina. Hoy ya con el celular no necesitas estar sentado en el escritorio mirando el teléfono fijo que suene como hace años atrás. Hoy tu celular te lo llevas a todos lados. Hoy es mucho más lucrativo que te vayas a jugar al golf, por decir una cosa, jugar al tenis, llevar a tu hijo a la escuela y ponerte a hablar con los papis en la puerta. Eso es mucho más lucrativo que quedarte sentado en la oficina, porque las relaciones son todos en este negocio. Aquí me fui anotando un par de cosas para no olvidarme, pero se las voy a ir comentando, ¿no? Después otra cosa, en el negocio inmobiliario la gente ¿cómo gana dinero? Gana dinero por las comisiones de alquileres, por las comisiones de venta, por administrar propiedades, por administrar consorcios y no mucho más que eso. Esa es la inmobiliaria tradicional, pero el tema es que el dinero grueso de la inmobiliaria no está en eso. Obviamente que si vendés propiedades caras, aunque si no tenés contactos es todo un tema, pero para conseguirlas y también para venderlas, pero hay un montón de otros negocios. El inmobiliario que avanza y el inmobiliario que se desarrolla es el que arma un equipo comercial para un desarrollo inmobiliario, es el que vende fideicomisos, es el que vende y consigue terrenos para constructoras, es el que consigue campos para hacer loteos, para hacer barrios privados, es el que consigue tierra para hacer un parque industrial, es el que junta a un grupo de inversores y los convence para que hagan un edificio y él se lo administra, se lo vende
y hasta muchas veces lo ayuda en la ejecución. Es el que genera oportunidades para sus clientes y no siempre en el mismo lugar. Por ejemplo, es la persona que vendió varios departamentos en una ciudad y tiene un grupo de inversores y le dice, bueno, mira, no sé, estoy en Santa Fe, Argentina, y digo, bueno, mira, tengo un proyecto en Tulum de estas características, y va y se lo acerca, y le acerca proyectos distintos. ¿Por qué? Porque la gente ya no invierte solamente en un lugar, invierte en diferentes lugares, invierte donde es rentable. Ya no es que compra la casa del abuelo y la del lado para ir agrandando. Esa mentalidad ya cambió. Es el tipo que vende campos, es el tipo que sale a buscar, es el tipo que le piden una casa de ciertas características y no la encuentra y se pone en el laburo de personal shopper y le ofrece un servicio y sale él a rastrillarle 10, 15 casas y le consigue la que es necesaria. Fue cambiando, no solamente se factura de esa manera. También el inmobiliario de antes era un tipo que tenía su propiedad en exclusiva, vendía eso y no se movía de ahí. Hoy las inmobiliarias comparten comisiones, prefieren vender más y ganar menos, pero vender más en cantidad y ganar en volumen, generar más clientes, generar más movimiento, más experiencia. El mercado inmobiliario varió y fusionó en estos años cualquier cantidad. ¿Qué pasa? Lo que vos tenés que empezarte a plantear como vendedor inmobiliario, si vas a bancar o como si ya sos una inmobiliaria, es si vos estás jugando este juego para sobrevivir o porque querés dar un salto de calidad o querés asomar la cabeza o querés generar un capital y pasás a ser vos el inversor. Porque la realidad es que uno como asesor inmobiliario puede ganar mucho dinero, pero puedes ganar mucho más dinero cuando vos empezás a hacer tus propios desarrollos y cuando empezás a hacer tus propias inversiones. El asesor inmobiliario básico depende de la inmobiliaria que le pase los contactos, depende de que alguien le publique, porque esa es otra. La mayoría de los inmobiliarios le dan la publicidad a una agencia de marketing o le dan la publicidad a una persona que le maneje las redes sociales. Esa persona no conoce el mercado inmobiliario, no conoce cómo hablarle a la gente, no conoce qué tipo de aviso va a hacer, no sabe qué tipo de títulos ponerle al aviso, no sabe qué tipo de segmento, entonces le delegan la parte más importante, que es la generación de contactos, se la delegan a un pibe que maneja redes sociales. Es una locura. La verdad es una locura que una persona delegue. No se involucra. El inmobiliario tiene que saber el mercado y tiene que saber hasta qué publicidad hacer. Si vos decís, voy a sacar una publicidad en una revista donde me sale X dólares, tengo que pensar bien cuál es el mensaje que voy a dar ahí. ¿Por qué? Porque eso hace la diferencia. Me acuerdo de una publicidad muy buena, que siempre la nombro, era una casa, que era una casa en un country, muy linda, que resulta que el jardín daba a uno de los hoyos del golf. Y bueno, pero la realidad es que en toda la zona había casas lindas de ciertos metros cuadrados, todas tenían, no sé, aire acondicionado central, todas tenían losa radiante, todas tenían mármol, bueno, todas eran más o menos iguales porque era el perfil, pero esta casa justo daba, por ejemplo, en un hoyo del golf. Y a su vez tenían un costado, también se podía ver, porque eran unos terrenos grandes, también se podía ver la cancha de polo. Y justamente en ese mes estaba el abierto de polo. Entonces la persona sacó un aviso que decía, mirá el abierto de polo desde la galería de tu casa. Era una publicidad bien apuntada a ese momento y una publicidad bien apuntada al mercado. Pero habló de otra manera, no sacó la típica publicidad que decía casa de 3 dormitorios con 4 baños. No, generó un aviso donde estaba la vista de la galería, la cancha de polo, y lo que hizo fue generar llamadas. Cuando generó llamadas, sin la gente quería saber de qué se trataba la casa, qué comodidades tenía, ahí empezó a hablar y ahí empezó a generar relaciones con diferentes clientes. A veces generan avisos sin pensar, le das un aviso a un pibe que no entiende, te pone casa de 3 dormitorios con 3 baños, un dormitorio en suite, galería, quincho parrillero, antebaño, y le pone datos así. Y esos datos no venden absolutamente nada, no generan llamadas.
Pero vos que sos el inmobiliario tenés que saber cómo hacer para generar llamadas. Vos sabés qué es lo que le llama la atención a la gente, qué es lo que busca. Tenés que hablarle a esa persona en los avisos, en las publicidades. El error básico que tienen los dueños, bueno, como decía antes, el error básico que tienen los dueños de las inmobiliarias es que juegan como empleados, no juegan como empresarios. Una persona que tiene administración de edificio, administración de alquileres, puede tener una inmobiliaria, qué sé yo, pero eso es un empleado. Vivís atendiendo quejas, que se le rompió el caño, que el otro no pagó el impuesto, que el otro está retrasado. Vivís en esa burbuja y no generás ningún tipo de negocio. Entonces es muy básico. Si lograste tener 100 alquileres, que no es nada poco, si lograste tener 100 alquileres y cada alquiler te deja $100, sabes que por mes ganás eso, no te va a entrar más dinero que eso. Con eso tenés que pagar el alquiler, la luz, el empleado, la obra social, la publicidad, y los contratitos que vas haciendo te van generando otros. Pero sabés que ese es tu ingreso, es como si fueras un empleado y tenés un sueldo. Y cobras un sueldo y te la tenés que bancar. Pero no estás pensando en cómo generar negocio. Y si vos tenés una inmobiliaria, tenés miles de negocios para generar con los mismos gastos fijos que tenés y no estás produciendo, no estás sacando el mayor provecho al espacio que tenés y a la marca que tenés y todo lo que podrías generar. Entonces pasás a ser un empleado, pasás a jugar como un empleado. Después, ¿por qué la mayoría en este rubro sobrevive? El asesor clásico vive así. Depende de la inmobiliaria, depende de los datos que le pase su jefe, depende de que alguien publique por él y depende de que caiga algo del cielo. Eso no es negocio, eso no es un vendedor inmobiliario. El vendedor inmobiliario camina de otra manera. Te doy un ejemplo. Mi primer venta de terrenos para edificio nació desde la inquietud y desde el querer moverme. Yo me acuerdo que había una zona en Rosario que se estaba desarrollando mucho. En esa época, la mayoría de los proyectos que se hacían desde el pozo en fideicomiso se vendían porque había mucho movimiento económico y la figurita difícil era conseguir terrenos. Y la figurita más difícil era conseguir terrenos donde la gente pueda aportar el terreno por lo menos 100% en canje o un 50% en canje y que reciban metros cuadrados. Esa era la parte más difícil. Entonces, obviamente, si vos te quedás sentado, todo el mundo dice, ay, qué lindo que sería conseguir un terrenito para una constructora que valga $1 millón y me pueda ganar 50, 60 mil dólares de comisión y aparte me den el proyecto en exclusiva y que esto, y toda la gente se queda en eso. Bueno, yo decidí empezar a actuar. Vi cuáles eran las zonas que mejor reglamentación tenía, vi las zonas que estaban por crecer, no las que estaban creciendo en ese momento, sino las que se iba desarrollando la ciudad. Y empecé a caminar las cuadras. Y donde había una casa, donde había una casa vieja, ahí golpeaba. ¿Por qué? Porque la mayoría de las casas viejas, la gente vivía ahí y si no se mudaba o no arreglaba la casa era porque no tenía dinero. La mayoría de la gente no sabía que a lo mejor su casa se podía convertir en un edificio de 15 pisos. La mayoría de las inmobiliarias son bastante guanacas y tampoco sabían. Y a lo mejor le cotizaban la casa como casa y no se la cotizaban por la incidencia que tenía el terreno. Entonces yo empecé a golpear y decía, hola, ¿qué tal? Mire, yo trabajo en tal lugar o soy dueño de tal lugar. Quería saber si a usted no le interesaba que yo analice su terreno, su casa, más que nada su terreno, porque tengo varias constructoras que están buscando por la zona. Y a lo mejor su propiedad puede valer mucho más como terreno que por casa. ¿Y qué te están ofreciendo? No, normalmente la constructora le puede entregar un departamento en otro lugar y efectivo, o cuotas, o varios departamentos. Entonces la gente, obviamente, un montón de gente me decía que no, pero algunos me escucharon. Y a donde me escucharon algunos, en uno me dieron un terreno donde la gente efectivamente vivía en un lugar que estaba viejo, que tenía humedad, que se venía cayendo y que no tenían el dinero para arreglarlo. Pero era un terreno
donde se podía hacer planta baja, o no me acuerdo, 10 pisos, una cosa así, 4 departamentos por piso, y era súper interesante, porque a ellos le iban a pagar entre el 15, 18, 20%. Y entonces efectivamente ese negocio me dieron la exclusividad, se lo ofrecía a un par de constructoras y terminamos cerrando con una constructora donde le entregó una unidad a estrenar de 2 o 3 dormitorios y le entregó el resto en efectivo. Entonces de repente se encontraron con un lugar nuevo viviendo en efectivo. Estaba contenta la gente que era propietaria de esa casa y estaba contenta la constructora que le había conseguido buen terreno. Pero no vinieron a decirme, ay Martín, tomá, acá tengo un terreno para venderme. Eso después viene y eso después lo volvés a traer cuando te convertís en la persona que atrae esas cosas. Pero mientras tanto, tenés que hacer el proceso para convertirte. Hoy a mí me pasa, hoy me llaman clientes, me llegan negocios, pero bueno, al principio no era así, al principio era remarla, remarla, remarla. Entonces, si vos sos un agente inmobiliario y estás así, no funca. Eso te lo llevo a todos lados. Si te dedicas a vender casa en un country y estás esperando que alguien te golpee la puerta y te diga, che, vendeme la casa en el country, no. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que salir y meterle. Ahora estoy trabajando con un arquitecto. Si sos un arquitecto y haces casas y estás esperando que alguien te llame y te diga, che, por favor, haceme mi casa de 300, 400, 500 metros cuadrados, esas cosas no pasan. Tenés que generar publicidad, tenés que generar movimientos, tenés que generar relaciones, tenés que moverte. Y, como te decía antes, la mayoría de las inmobiliarias viven así, son autoempleadas, obviamente nunca son libres, ni siquiera para tomarse vacaciones o tomarse unos días. Por eso, las inmobiliarias y los operadores y los agentes inmobiliarios tienen que cambiar el chip de su cabeza, el chip de cómo se manejan. El cambio no es simple y el cambio es incómodo, porque esto que te decía yo de salir a patear casa por casa es bastante incómodo. Primero porque mucha gente te cierra la puerta en la cara, segundo porque te puede atender alguien que te da vergüenza, y tercero porque tenés que romper un montón de egos y miedos y cuestiones que vos tenés. Es como poder hablar a la cámara. La otra vez estoy trabajando con unas inmobiliarias que empezaban a hacer videos para mostrar sus propiedades. Le digo al dueño, vos tenés que hablar y vos también tenés que... No, pero yo nunca hablé en cámara y me da vergüenza, pero tenés que romperlo. No, pero no sé cómo hacerlo. Agarrá el celular. ¿Cómo? No, agarrá el celular. Sí, ¿tenés Instagram? Sí, tenés Instagram. Bueno, bárbaro. Listo. Agarrá y poné el live de Instagram. Apretá la historia. Listo. Bueno, contá qué te dedicas. No, pero qué sé yo. No, hacelo. Prendió el Instagram. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Bonis. Les cuento que yo me dedico al negocio inmobiliario. Tengo una inmobiliaria que se llama tal y tal. Y nos especializamos en vender obra nueva o en vender departamentos con vista al mar o esto, el otro. Y el loco habló, cortó. Le digo, bueno, subilo como reel. ¿Viste? Así de simple es. No necesitas una superproducción. ¿Por qué? La superproducción está buena, pero lo que más vende es lo real. Lo real es lo que más vende. Entonces, si vos tenés un grupo de inmobiliarias y tenés 4 o 5 vendedores y están todos sentaditos esperando que llamen y cada vez que entra una consulta se cagan a trompada para ver de quién es la consulta, no funciona. Aparte vos estás pagando sueldo. Entonces vos tenés que tener segmentado. Así, bueno, vos te dedicás a los departamentos de estrenar, vos te dedicás a los terrenos, vos te dedicás a los galpones y vos te dedicás a los campos. Cada uno de ustedes, muchachos, mueva el culo. Si no nace de eso, se lo tenés que decir vos. Bueno, vos tenés que salir a buscar todas las constructoras que están haciendo obra nueva, anotalo, hablá, pedí una reunión, armá la carpeta, ve las unidades que tienen disponibles, fíjate cuánto te pagan de comisión, trata de convencer para que te den lugar para comercializar. No vas a ir a pedir exclusividad porque te van a sacar todos de vuelo. Para pedir exclusividad tenés que generar resultados primero. Entonces vas a tener la persona 100% ocupada. Yo llamo a una persona y necesito estar. Después la mayoría no se conocen los productos inmobiliarios que venden. Vos llamás y te dicen, ay, espera que miro la ficha. No. Si vos tenés 10 productos inmobiliarios, volviendo a obra nueva, tenés 10 desarrollos inmobiliarios,
te lo tenés que saber de memoria. Yo te tengo que llamar y me tenés que decir cuánto es el departamento de un dormitorio, cuántos metros tiene, qué comodidades tiene, qué amenities tiene, cuánto se entrega, cómo es la forma de pago. Todo, todo, te lo tenés que saber de memoria. Si sos el dueño de la inmobiliaria, tenés que agarrar y sentarlo al tipo y decir, bueno, vendeme y decime todo esto cómo es. Ay, pero no me acuerdo. Bueno, papi, la semana que viene te lo tenés que saber todo de memoria o te vas. Porque no puedes estar calentando la silla. Y ese es otro tema que después es para hablar. Pero no, ¿el inmobiliario va por comisión o va por sueldo? Si va por sueldo, se queda sentado. Si va solo por comisión y no tiene para los gastos fijos. Ahora, cuando el verdadero inmobiliario empezó a ganar comisión, no quiere saber nada con el sueldo fijo. ¿Por qué? Porque gana mucho más por comisión que por sueldo fijo. Y bueno, y eso es todo. Después tenés la persona que se dedica a los campos y bueno, tiene que salir a patear los campos, fijarse quién quiere vender, quién quiere alquilar, hablar con los inversores. Tenés que estar todo el tiempo moviéndote. Es importante saber esto. En la inmobiliaria no gana el que más muestra, no gana el que más propiedades tiene subida en la web. Gana el que entiende el juego. ¿Sí? Vuelvo a otro tema. Yo conocí gente que tenía una inmobiliaria que era así, una oficinita de 20 metros, una persona puntualmente, y se dedicó a 100% segmentó y no era una inmobiliaria que tenía una casa a 20 kilómetros o un local, un alquiler, una administración. No, él dijo, yo voy a ser el número uno vendiendo terreno para la constructora. Se segmentó eso, salió a rastrillar el mercado y vendía solamente eso. Y se hizo tan bueno y generó tanta cantidad de terrenos que hizo una diferencia bárbara. Esa es otra cosa importante. Cuando sos chico tenés que segmentar, tenés que hacerte bueno en algo. No puedes salir a competir con las megas inmobiliarias en todos los productos. Querés agarrar todo, no agarrás nada, no vendés nada. Hacete bueno vendiendo terrenos, hacete bueno vendiendo locales comerciales, hacete bueno vendiendo departamentos con vista al mar o departamentos para estudiantes, lo que sea. Después, el real estate no es vender solamente ladrillo, no es solo, volvamos a esto, no es solo, esto es una casa, acá está el baño, acá está la cocina, no. El real estate, vos tenés el desarrollador por un lado que es cliente tuyo, tenés que tratarlo bien, asesorarlo, ayudarlo y tratar de caminar juntos, porque esa es la persona que te va a dar todo el tiempo producto. Después tenés el inversor tenés que ocuparte de que gane dinero, que sea rentable, porque si no nunca más va a volver. Tenés que buscarle negocios reales. Y después tenés por otro lado el comprador que busca seguridad, que busca renta, que es otro tipo de inversor también. Entonces tenés que ir cementando. Vos tenés diferentes clientes, no podés tirar para un lado o para otro. Tenés que tirar para todos lados iguales. Cuando dejas de ser un vendedor, ¿qué quiero decir esto? Que no estás preocupado todo el tiempo por tu comisión, sino estás preocupado por que el desarrollador haga un buen negocio, porque el inversor haga un buen negocio, porque consiga. Cuando dejas de ser esa persona que está todo el tiempo pensando en el dinero, es cuando empezás a hacer relaciones de verdad y empezás a generar negocios de verdad. Ese es el verdadero inmobiliario, no el que está pensando en la comisión, la comisión. Y después el otro problema que tenemos es el no ser original, ¿sí? Hay gente que, no sé, ve uno que vende inmobiliarias, me acuerdo cuando yo era más chico, el saco y la corbata era, sí o sí tenía que tener saco y corbata. En mi vida me puse saco y corbata y siempre vendí un montón. Entonces, una inmobiliaria, un tipo que te iba a mostrar una propiedad o que te iba a una reunión sin saco y corbata era raro. Y me acuerdo una vez que vendí un departamento muy caro, un departamento como, no sé, era un departamento Rosario en esa época era caro, era como $800.000 y estaba el hombre y la mujer y me dice, no puedo creer que yo iba con mi jean, a lo mejor tenía unas buenas zapas, o unos zapatos con onda y una camisita así, dice, no, pero no estaba mal vestido, pero como se vestían los inmobiliarios, estaba mal vestido, supuestamente, pero yo tenía 20 y pico de años, estaba flaco, estaba siempre bronceado, estaba bien atléticamente y capaz que estaba otro con traje, un gordo así
Y me acuerdo que cuando me compra el departamento, después vamos a la firma, a la escribanía, y me dice el tipo, todavía no sé cómo me vendiste un departamento, porque vos no sos el típico inmobiliario, saco de corbata, qué sé yo, y esto y lo otro. Y me acuerdo que la mujer le dijo, ay, le dice, Pepito, no te das cuenta, el mundo ya cambió, es un pibe joven, se viste bien, nos trató bien, y eso es lo que cuenta, no cuesta si tenés saco o corbata. Después yo vendí durante mucho tiempo, me dediqué a vender loteos en barrios abiertos. Los barrios abiertos son lotes que cuestan 15, 20, 30, 40 mil dólares, 50 mil dólares. La gente que va a comprar ahí no son inversores, son consumidores finales que van a comprar su primer casa. Tenía vendedores que lo atendían en saco y corbata y tenía vendedores que lo atendían en zapatilla, bermuda, una camisa, una gorrita, porque eran el loteo. Y esos pibes vendían más que el de saco y corbata. Y vos después le preguntabas y decías, che, el de saco y corbata no me dio confianza. Me dio la impresión que me iba a cagar. Y el de gorrita y el de la camisita con bermuda me dio la impresión que hablaba más de igual a igual. Cambió. ¿A qué voy con esto? Lo peor que puedes hacer es copiarle a otra persona. Vos en el negocio inmobiliario tenés que generar confianza. ¿Cómo generás confianza? Siendo auténtico, siendo vos mismo. Cuando una persona no es auténtica, no vibra, y cuando una persona no vibra, no da confianza. Y este negocio es un negocio de confianza. Si a mí la persona me da confianza, yo le compro. Si a mí la persona me da mala espina, yo no le compro. Entonces, por más que venga un loco de traje y me venda lo vendedor de auto, es muy probable que yo no le compre. Todo bien con los vendedores de auto, pero quiero decir, ese vendedor que te apura. Ahora, si viene alguien, me acompaña en el proceso, se toma el tiempo, me explica, me saca todas las preguntas, entiende que yo soy un cliente, por ejemplo, en el caso de los lotes, entiende que yo soy un cliente que estoy asustado porque este dinero lo vengo juntando hace años y es el primer lote que voy a comprar, ahí vamos a hacer la casa para mi familia y es todo lo que tengo, lo estoy aportando acá y tengo un cagazo bárbaro. Si viene un boludo y me apura, obviamente que no le voy a vender, porque tenés que ponerte en el lugar de esa persona. Hay personas que compran su primer propiedad y se largan a llorar en las firmas, entonces no puedes ser insensible en eso. Entonces, es fundamental que no copies al que tiene mejor resultado, al que tiene más seguidores, al que vende más, al que tiene más estilo, más estrategia. No, tenés que hacer vos, tenés que generar tu propia estrategia y tenés que ir generando tus propios dones. Y ahí, cuando sos auténtico, es cuando más resultados vas a tener. En el caso, la mayoría de la gente que abre una inmobiliaria por primera vez o se quiere meter en el negocio inmobiliario, quiere arrancar allá arriba, y para arrancar allá arriba no podés. Es como decir, quiero correr un Ironman entero y nunca corriste un triatlón, no podés, tenés que empezar de abajo. No tiene una identidad propia, quiere agarrar todo tipo de productos. Al no tener una identidad propia, no estás segmentado, es preferible que te hagas bueno en una cosa. Eso en cualquier proyecto, en cualquier cosa que vos arranques. No puedes arrancar 5 negocios, digamos. Elegís ser, no sé, filmmaker, o elegís, no sé, laburar en la bolsa o tener una panadería. Bueno, dale a eso y hacete el mejor en eso. Pero no hagas 10 cosas a la vez porque no terminas haciendo nada. Entonces, el mercado está lleno de gente que se vuelve invisible, porque es uno más del montón. Por ejemplo, yo me quiero meter en un mercado inmobiliario en tal lugar. Y hay 1000 inmobiliarias, y las 1000 venden absolutamente todo. Si yo me segmento, no sé, en alquileres temporarios, me segmento en locales, en galpones, y le doy todo un proceso, en el transcurso de 1 o 2 años me van a tener como un experto en eso. Sobre todo porque la gente no segmenta y sobre todo porque te estás segmentando y haciendo experto realmente en algo. Te llaman y te dicen, che, quiero vender una casa en el country. No, mira, yo me dedico a vender galpones. Si vos tenés en algún momento que alquilar, comprar o vender un galpón, avísame porque yo soy experto en eso. Cuesta mucho decirle que no al otro, pero cuando le empezás a decir sí a todo, al final no terminas haciendo nada. Eso es fundamental en este paso que te digo.
en todos los negocios, no solamente en el real estate. De esa manera vos vas a poder destacarte, generar una identidad y empezar a sobresalir un poco. Otra cosa muy importante es tu personalidad como activo. No necesitas ser el mejor, necesitas ser el mejor en algo, como te digo. Y tenés que ser vos mismo, como hablábamos. Si sos frontal, sos frontal. Si sos tímido, sos tímido. Si sos muy técnico, si sos técnico. Si sos muy vendedor, sos muy vendedor. Pero no te quieras hacer el vendedor cuando sos técnico, ni te quieras hacer el técnico cuando sos muy vendedor. Si bien podés ir aprendiendo, pero cuando tratás de ser algo que no sos, se nota mucho. No tenés que actuar. Y después, otra cosa fundamental es el uso del tiempo, como hablábamos antes. Tenés un vendedor y te dice, en 8 horas me tomé el café, almorcé, me fumé un pucho, me tomé otro café y no hiciste un carajo. Yo lo que aprendí en este negocio es que 4 horas bien laburadas es preferible que 10 horas estando al pedo. Bueno, eso en todo, ¿no? Pero, ¿qué te quiero decir con 4 horas bien laburadas? Yo llegaba a la mañana, no estabas vendiendo medias, no es que te van a llegar miles de consultas. Entonces, una mañana yo llegaba y tenía 15 consultas nuevas. Esas 15 consultas las llamaba por teléfono, no me contestaban a la mañana, me la pasaba para la tarde de última, llamaba a la tarde o llamaba al mediodía, le mandaba mails, si no me atendían, le mandaba un WhatsApp diciéndole que me quería comunicar con él. Y después tenía todas consultas que venían atrás. Entonces, a lo mejor me daba un periodo de... Ahora hay un montón de sistemas de marketing donde podés... es CRM donde podés ir cargando y te va ayudando un montón. Pero yo en un principio lo hacía a la agenda, te estoy hablando hace 20 años atrás. Entonces, hoy llamaba a Pepito y no me atendía o me atendía. Pepito dentro de 3 días lo tenía que volver a llamar. Entonces llega un momento donde a lo mejor por día tenía 50, 60, 100 llamadas, 50, 60, 100 mails. La realidad es que eso no me llevaba más de 2 o 3 horas, 3 horas, 4 horas. Y después, obviamente, salía a mostrar, salía a patear la calle, salía a hablar con constructoras, salía y hablaba a lo mejor con 10 constructoras y 9 me cortaban el rostro, pero con una pegada buena onda. Igual las otras constructoras dentro de un mes capaz las volví a visitar. Y justo el día que la fui a visitar, el loco tuvo quilombo con su mujer, un empleado se le cayó o cualquier boludez y no me dio bola, pero no porque no quería, sino porque no podía. Entonces seguía buscando. La realidad es que la gente cree que trabaja mucho, pero en realidad no está ocupada, no está productiva. Está respondiendo mensajes sin valor, dedicándole tiempo a cosas que no van, mostrando propiedades sin filtro. Hay otro que dice, me la pasé mostrando propiedades. Y antes de ir a mostrar propiedades, ¿le preguntaste? No sé, en un alquiler. No, hoy le mostré a 10 personas. Y de las 10 personas, ¿cuántas tenían garantías propietarias o recibos del sueldo? No, una sola. Entonces le fuiste a mostrar a 9 al pedo. No, hoy mostré 10 veces una casa que valía $200.000. ¿Y vos le preguntaste si tenía $200.000? Ah, no, solamente la quería ver. Bueno, eso es pérdida de tiempo. Y cuando se pierde el tiempo, la gente no compra. Y lo importante es que cuando vos perdés el tiempo con esa gente, tu energía baja mucho. Entonces, dentro de esos 10, había uno que era en realidad un comprador y a lo mejor ya llegaste saturado y vos mismo terminaste cagando la venta. Todo eso que te estoy diciendo te mantiene ocupado, pero no te hace crecer. El salto viene cuando empezás a elegir con quién hablas, qué oportunidad vas a tomar, dónde pones tu energía. Como te decía, si estás con los galpones no vas a tomar una casa. Y el tiempo se empieza a hacer más importante y la mayoría no le gusta regalar su tiempo. Prefiero dedicarme a otras cosas. Prefiero a ir a hacer un deporte y a relacionarme. ¿Por qué? Porque el negocio inmobiliario no es ubicación, ubicación, ubicación. El negocio inmobiliario es relaciones, relaciones, relaciones. Tenés que salir de esa caja de asesor, tenés que ir progresando. Cuando empezaste a vender departamentos, vender casas, tenés que empezar a pensar más allá, pensar la posibilidad de vender un terreno para un edificio, vender un campo, para hacer un loteo, participar en armar la comercialización de un proyecto entero. Tenés que empezar a
ir más, porque si no te quedas siempre en el mismo lugar y nunca van a crecer tus ingresos. Porque la realidad es que vos como asesor inmobiliario, por más que vendas departamentos, vas a decir, bueno, no sé, puedo mostrar 500 departamentos por mes y eso me genera, no sé, 10 ventas, pero más de eso no vas a poder hacer porque no te da el tiempo, tenés que generar otro tipo de negocios. Salir de la caja es pensar en negocios más grandes, asociarte con otras personas para laburar, ver terrenos, no solo propiedades terminadas, sino ver dónde, bueno, lo que te decía, dónde se pueden hacer proyectos, cómo gestionar esas operaciones y empezar a ver más allá de lo que ve el asesor normal, ¿no? Más allá de, por ejemplo, hace poco acá en Punta del Este se está instalando Cipriani, ¿no? Y se instalaron las World Trade Center. Y yo le decía a clientes míos hace unos años atrás, están construyendo las World Trade Center. El centro está tranquilo, no es la zona que más está creciendo acá, pero la realidad es que todo lo que está acá va a levantar, porque son las World Trade Center. Acá se van a instalar empresas, mucha gente laburando. Hoy está barato, hay que salir a comprar a 5 cuadras a la redonda de acá. Y dicho y hecho, empezó a mejorar. Ahora está el Cipriani. Todo lo que está alrededor del Cipriani, hay casitas muy básicas que van a valer mucha plata cuando esté terminado el Cipriani. Y bueno, y la combinación ganadora, la mentalidad ganadora de todo esto es poder unir todas estas partes, ordenarlas y tener disciplina en el tiempo. Porque si lo haces durante un mes, no tenés resultados y lo dejaste de hacer, cagaste, te venís para abajo. Entonces, tenés que tener esta combinación: disciplina, mentalidad de ganador, mentalidad de generar, la personalidad real, estar segmentado, tenés que tener una acción constante y ahí te volvés un verdadero peligro para el resto de las inmobiliarias. Cuando juntaste todas esas partes, ahí es cuando empezás a tomar la cabeza. No importa de dónde venís, no importa si tenés plata o no tenés plata, cuando pones el laburo y juntás todas estas cuestiones durante un periodo mediano o un periodo largo, ahí es donde todo el mundo te va a empezar a conocer. Porque ya no dependés de contacto, dependés de la energía que vos le pongas al negocio. Y ahí, cuando lograste hacer esto durante 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ahí empezás a jugar a otro nivel. Y es simple: si quieres ser médico, tenés que estudiar 5 años más especialidad. Si quieres ser abogado, tenés que estudiar 5 o 6 años. Si querés una carrera universitaria o ser un profesional, tenés que estudiar. Bueno, el negocio inmobiliario se estudia en la calle, en la acción, en la disciplina. Si laburaste 2 meses, no vendiste un carajo y te viniste abajo y dejaste de hacerlo, no tenés disciplina y este negocio no es para vos y ningún negocio es para vos, porque esa es la realidad. Esto que te estoy diciendo pasa absolutamente en todo lo que vos emprendas. Entonces tenés que tener una mentalidad de ganador. Es mentalidad de ganador para encarar cualquier tipo de negocio. Y en el real estate, más que nada. Bueno, seguimos con el otro día con el bloque 3 de esta Masterclass gratuita.